de la penitencia. Pero yo les quería dar los siguientes dos pasos para que ustedes lo mediten, aunque sea. Pues yo sé que no van a estar solo por esta semana, entonces para que lo mediten. No los voy a explicar, pero aunque sea se los voy a anotar. El sexto paso hacia llegar a la santidad es el pensamiento de la muerte. Y el séptimo paso es la ascética, que significa la abstenencia, como los ayunos, y esto es importante entender, pero no voy a profundizar mucho, pero nos vamos a enfocar en el quinto. El día de hoy, este es el día de hoy, la penitencia. Y cuando yo les digo a ustedes penitencia, ¿a ustedes qué se les viene a la mente? ¿Qué se les viene a la mente? Sufrimiento del cuerpo, sacrificio. ¿Qué se te viene a la mente? A mí se me viene sufrimiento. Pues se nota que estamos como pollitos cristianos. Porque cuando tú le dices a un cristiano que es penitencia, te dice la confesión, la reconciliación, el sacramento de la penitencia. Entonces vamos a profundizar en este paso que muchos, ojalá lo vamos. Esto es importantísimo, porque tú no puedes empezar a limpiarte y a escalar si tú no tienes este paso. Entonces la penitencia o la confesión, el sacramento de la confesión. Y vamos a empezar. Les voy a dar un segundito para que terminen de anotarlo ahí. Bueno, claro que para muchos la confesión es un castigo. Sufrimiento, porque cuando uno llega a la confesión tiene que ir sufriendo cuando el corazón contrito y humillado para que el Señor nos perdone. Y al revés, y yo les digo, y yo les invito a ustedes a verlo completamente, absolutamente diferente. La penitencia, la confesión no es algo doloroso, es más, debe ser algo muy bello para ustedes. Es el ver que como el hijo pródigo estábamos en el lodo con los cerdos y viene el Padre y nos levanta y sin importar que se ensucie, nos viste y nos baña y nos baña. Eso es la confesión. Y yo les invito a ustedes a verlo como algo de mucho valor. O sea, para mí, la Eucaristía y la penitencia son los dos sacramentos que más valor tienen. Mi vida está centrada en estos dos. Y la vida de todo cristiano que quiera ser santo, que tiene que ser santo, tiene que ser basado en esto, para poder crecer en esa perfección. Entonces, vamos a empezar. Y hay 3 fases para la penitencia, ya se los voy a anotar. Disculpa, ¿el cuarto paso únicamente es de la Eucaristía? No, el cuarto paso es la obediencia. En la obediencia. Es un subtema. O sea, yo les dije, o sea, la Eucaristía no es un paso, pero se tiene que saber vivir para poder agarrar, porque o si no, ¿qué es lo que pasa? La gente que trata de ser espiritual sin tener el fundamento de que es espiritual, o sea, una persona que trata de orar en lenguas, pero ni siquiera va a misa, o sea, se está engañando y está ofendiendo al Espíritu Santo. Porque para poder crecer interiormente se necesita la base de toda virtud. ¿Y cuál es la base de toda gracia? La Santa Eucaristía. Por ejemplo, para hablar de la palabra de Dios, tenemos que confesarse, recibir. Tiene que estar, exacto, porque tú no puedes dar nada de lo que no tengas. Tú no puedes ni siquiera darte a ti mismo, porque esa edificación, Dios te da la gracia. Dios te da las herramientas para que tú crezcas tu casa, que es tu santidad. Pero tú tienes que hacer el trabajo. ¿Sí lo entendemos de esa manera? O sea, nuestra espiritualidad, llegar a la santidad es como un castillo. Dios te va a dar a ti todas las herramientas, te va a dar el cemento, los ladrillos, todo. Pero es tu deber empezarlo a funcionar. ¿Sí me entienden? Y la Eucaristía nos da esa energía. ¿Sí me entienden? Entonces, el cuarto paso es la obediencia. Después es entender, hablamos de qué es la Eucaristía y cómo se vive. Y hoy vamos a hablar de la penitencia. Yo pensé que ya se les olvidó. La penitencia. La penitencia tiene muchos pasos, pero lo primero que yo quiero que ustedes entiendan es Juan 20:20. Es por qué tenemos que confesar. Esto es algo más, esto es un poco más apologético. Es 21, pero yo les digo Juan 20:20 porque alguien que tiene una visión, ¿qué visión tiene? Juan 20.
20:20. ¿No? Entonces, si ustedes se acuerdan de Juan 20:20, van a entender la confesión, la penitencia. Y vamos a buscar Juan 20:20 y vamos a analizarla de nuevo. Entonces, si alguien la encuentra, dice amén, por favor. Amén. Amén. Creo que es del 19 al 23, pero en internet. Pero si quieres empieza desde el 19. Dice, ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. ¿Me sigo? Sí, hasta el 23, por favor. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vean. Y este versículo yo les exhortaría que lo anoten y se lo memoricen. Juan 20:20. Porque esto tiene mucho significado, no solo espiritual, pero apologético. Porque ¿qué es lo que los hermanos protestantes te dicen? No, tú te confiesas contigo mismo y Dios te perdona. No, pero un momento. Si yo vengo acá y yo ofendo a Susi y yo le hago algo malo, no sé, le daño el carro o algo, y después pasa un día o algo y ya ella se está resentida porque la ofendí, pero yo después vengo, Susi, tú me vas a perdonar, pero tú me vas a regalar ese carro. ¿Ustedes qué creen que ella me da? ¿Qué me va a hacer? Cachetada que me da, ¿no? Porque ¿quién tiene que escoger cómo se perdona en esta situación? ¿Quién? La persona ofendida. La persona ofendida. Pues de la misma manera con Dios pasa lo mismo. Si nosotros ofendemos a Dios con nuestros pecados, ¿verdad? ¿Quién dispone cómo es que vamos a ser perdonados? ¿Nosotros que lo ofendimos o Él que nos va a perdonar? ¿Quién determina eso? Dios, ¿verdad? Y Dios acá nos está diciendo claramente cómo. O sea, su misericordia es infinita, Él te va a perdonar. Pero estamos llamados a no abusar esa misericordia. Porque ¿qué es lo que pasa? Y esto es un error muy grave y es más, es una enfermedad espiritual, es un cáncer espiritual. Que la gente abusa de la misericordia de Dios. ¿Y cómo así? No solo tratando de confesarse a sí mismo, pero la gente peca sabiendo de que se va a confesar el siguiente día. Y eso es una ofensa aún más grave que tiene que evitarse, porque eso es del mismo Satanás ahí. Ustedes no sé si les ha pasado, pero pasa. Y apenas le empieza a pasar uno a eso, tiene que ponerse las pilas y tiene que ver qué es lo que está pasando y orar, hermano, pues que eso es un cáncer espiritual. Que la gente empieza a decir, bueno, yo sé que me va a confesar mañana, entonces voy a pecar hoy. No, Señor. Porque estás ofendiendo aún más a Dios, estás abusando de su misericordia. Y entonces, para entender por qué es que nos perdona así, vamos a analizar Juan 20:20 de nuevo y se los voy a analizar. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, ¿qué día es? Primero de semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? ¿Quién sabe? Domingo. El domingo. Entonces, vean, esto es el día después de la resurrección. Jesucristo acaba de resucitar. Si no, vean 20. El capítulo de Juan 20 se trata de la resurrección de Jesús. Entonces, apenas Jesús resucita, apenas Él está resucitado, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerrados por medio de los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos. ¿Quiénes estaban a puerta cerrada? Los discípulos. ¿Y cuántos eran? 11. ¿Cuántos? 11 porque Judas ya no estaba. Son 11 discípulos. 11 discípulos. Eso es después de la venida del Espíritu Santo. Sí, 11 discípulos. Porque Judas se acaba de suicidar. Porque él había traicionado a Jesús. Los 11 discípulos. ¿Quiénes son los discípulos en nuestra iglesia? Los discípulos en la iglesia son los apóstoles. Los sacerdotes, los obispos. Los obispos. Porque ellos tienen la plenitud del sacerdocio y la descendencia. O sea, de los discípulos vienen los sacerdotes, los ungidos de Dios. ¿Ok? Entonces entendamos esto. Están los 11 acá reunidos a puerta cerrada y se aparece en el medio ¿quién? Jesús.
¿Qué día es? Domingo. El domingo, ok. Se le presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Esta frase también tenemos que tomarlo parte por parte y analizarlo. Esto que acaba de decir es muy importante. La paz esté con vosotros. Shalom. ¿Qué es lo que significa esto? Que lo más importante que Dios quiere para nosotros, sus primeras palabras después de estar resucitado, es: la paz esté con nosotros, porque nosotros no podemos crecer en nada espiritual si no tenemos esa paz. Tú no puedes crecer con tu familia, tú no puedes tener una familia alegre si no hay paz. Tú no puedes ser bueno en tu trabajo si no hay paz. Y peor, tú no puedes estar alegre ni puedes estar en comunión con Dios si no estás en paz. Entonces nos desea la paz, pero después les muestra las llagas. Y como dice Isaías aquí, en ese que dijo que por sus llagas hemos sido sanados, les mostró las llagas y les dijo: vean, de aquí viene la paz. Ustedes ganaron la paz, pero son por mis llagas. Entonces les dice esto, les mostró las llagas. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz esté con vosotros. Vean, 2 veces. O sea que es algo muy importante. Y aquí viene algo muy importante, a ver si los que ya han escuchado esto ya saben qué es lo que viene. Pero les dice otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió a mí, yo os envío. Dicho esto, sopló y les dijo: ¿como quién? Como el Padre me envió a... Así yo, ¿qué? Los envío a ustedes. Ok, yo les pregunto a ustedes, los nuevos, ¿a qué Dios Padre mandó a Jesús a este mundo? ¿A qué lo mandó? A que dieran la cuenta A salvar, pero ¿a salvarlos de qué? de los pecados. De los pecados. Dios Padre mandó a Jesús a perdonarnos por nuestros pecados, porque estábamos en comunión con Dios, pero a través del pecado se rompió. Entonces Dios envió a su Hijo para restaurar esa relación. Entonces Él dice: así, de esa misma manera que mi Padre me envió a perdonar los pecados, yo los envío a... O sea, Jesús aquí está enviando a los discípulos ¿a qué? A perdonar. A perdonar los pecados. ¿Sí ven que empieza a cuadrar un poco? Jesús los está enviando a cuadrar los pecados. Dicho esto, sopló y les dijo. Esto es muy importante, porque sopló en griego es rúa, y rúa significa Espíritu Santo. Pero ¿en qué otra parte dice sopló en la Biblia? Porque esta es la segunda. Y ahí sí les dejo a los que se acuerden que... Cuando formó a Adán. Aquí lo vi, aquí lo vi. ¿Cuándo fue la primera vez que Dios sopló? Cuando formó a Adán. Cuando formó a Adán, lo formó de barro y sopló. ¿Y qué le pasó a Adán cuando sopló? Le dio vida. Le dio vida. O sea, le dio el Espíritu Santo para que tuviera vida. Vida. Entonces dice: así como el Padre me envió, yo los envío a que... ¿A quién los envió? A que perdonen los pecados. Sopló, o sea, les dio vida, les dio el Espíritu Santo. O sea, que les está dando poder. O sea, que les está diciendo: yo los envío, pero no va a ser con su poder, sino con el poder de mi soplo. Y aquí viene lo más importante: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes los retengáis les quedan retenidos. Más claro para dónde. Más claro para dónde. A quienes los retengas les